Bueno, hola a todas y a todos. Yo es que tengo aquí mi chuleta porque me pongo más nerviosa cuando presento a otras personas que cuando me presentan a mí. Entonces lo tengo todo aquí estructurado. Muchas gracias por venir a la presentación del último libro de Mohamed, que me ha encantado, que es Ecos en la nieve. Bueno, como esta es una novela, no sé si cuántos de aquí la habréis leído, pero es una... Ninguno, fenomenal, así lo compréis todos. Bueno, pues como esto es una novela bastante que comienza con una desubicación de la nieve, a mí sí me gusta, como soy arquitecta, aparte de escritora, me gusta empezar con las coordenadas. Nuestro espacio, donde estamos ahora. Nuestro 000, la librería Alberti, que este año celebra ni más ni menos que sus 50 años de vida. Muchas gracias a la librería. A ver qué me da el... Iñaki se va a escuchar mejor en este momento. Mira. Muchas gracias a Iñaki, a Ana y a Lola por darnos este espacio. Luego sería el tiempo. Hoy es un día otoñal. No nieva, como en el libro de Mohamed, no hace mucho frío, es un buen día para venir a una presentación. Es 25 de octubre, un día en el que, por ejemplo, nació Picasso o la novelista Anne Tyler y murió Alfonsina Storni o Raymond Queneau. Ahora, el protagonista de nuestras coordenadas, que nos convoca... por asociación, ¿no? que nos convoca en este espacio y en este tiempo, Mohamed El Morabet. Mohamed es traductor, politólogo y columnista, nacido en el Rif marroquí, pero residente en Madrid o en España desde hace un mogollón. Es autor de Un solar abandonado, en 2018, El invierno de los jilgueros, que ganó el premio Málaga en el 22, y de Ecos en la nieve, que es la tercera novela, también de Galaxia de Gutenberg. Bueno, ahora os cuento por qué estoy aquí hoy. Yo me llamo Raquel, que no me he presentado, me llamo Raquel Congosto. Y entonces tengo aquí puesto contar la historia de Cañete. Bueno, sí. Aquí nos convoca, nos ha convocado un amigo común que tenemos que se llama Carlos Cañete, que a Mohamed le regaló mi libro. Y a mí... No fue así, pero sigue. No fue así. Pues pensaba yo que No, sigue. Bueno, a mí sí me regaló el suyo. Me lo regaló por mi cumpleaños. Y... Es que mi cumpleaños todavía no había llegado. Vale. Bueno, el caso es que me lo regaló y me decía, ¿te has leído ya la novela de Mohamed? Y yo no me la había leído todavía. Y digo, no, todavía no, porque tenía pues lo típico que tienes una pila y tal, y te llega y bueno... El caso es que, bueno, pues este amigo nos entrelazó y desde aquí, que no ha podido llegar ahora, muchas gracias a Carlos por habernos entrelazado. Sí, ahora contaré. Y para añadirle una guinda, bueno, Carlos me escribió un WhatsApp en plan, tienes que leer la novela amiga mía de Raquel y tal, no sé qué. Bien, pues me escribió un WhatsApp y un par de días después... casualmente había un vermut aquí también, un sábado a esta hora, y que la protagonista era Lara Moreno, y yo vine y compré tu novela. Mira. Pues para cerrar, y fue aquí en el Alberti también, entonces para cerrar el círculo. Bueno, el caso es que se leyó mi novela él antes que yo y de pronto me escribe Carlos y me dice, oye, que a Mohamed le gustaría que le presentaras en Alberti. Y yo, ostras, qué responsabilidad. Y, o sea, como que te sientes en el orgullo, pero también dices, todavía no me he leído la suya. Y dice que hay cruces entre tu novela y la suya. Y yo, qué curiosidad, pues bueno, pues dile que sí, tal. Y ya empezamos a hablar y tal. Y luego más adelante os cuento cuándo descubrí o en qué momento descubrí esos cruces y por qué él quería. Bueno, voy a hacer una breve sinopsis de qué va la novela, porque como no la conocéis, yo muchas veces en las presentaciones es como que se ponen a hablar y digo, pero bueno, ¿de qué va la novela? Contadme un poquito. Entonces quería hacer una breve sinopsis.
Bueno, por si eso no os habéis leído el libro, que entiendo que la mayoría no. Bueno, es una novela bastante oscura, en la que hay una mujer que no sabemos nada de ella, no tiene nombre, en una cabaña en mitad de una nada de color blanco, que es la nieve. Y además la vemos con dolores, y es cómo y por qué ha llegado esta mujer aquí. Eso es un poco sobre donde nos subimos a esta historia. En la sinopsis que pone en el libro te dicen que la mujer está embarazada. Yo te diría que cuando hagan una segunda edición quiten esa línea, porque eso yo nunca me suelo leer este tipo de cosas, pero no, en realidad no lo sabes hasta unas páginas después. Y yo soy bastante forofa, cada persona es como es, pero a mí me gusta mucho como esa mirada estrábica también, ¿no? Como estar un poco, pues eso, como soy yo, que ahora no veo tres en un burro si no me pongo las gafas, como no saber exactamente qué está pasando hasta que no pasa un poco más. Entonces me gusta, bueno, esa era como una observación que tengo ahí. Y entonces ahora ya empiezo con las preguntas. Como yo soy arquitecta, siempre empiezo por la cimentación. Entonces digo, no puedo evitar pensar en de dónde sale esta historia, porque claro, yo digo, una novela súper oscura, con una protagonista mujer, es una novela que además una mujer embarazada, una historia muy de mujeres, en la que la violencia patriarcal tiene como muchísima importancia. Me gustaría saber cuál es el subsuelo de esta novela, y también qué referentes, que esto es una cosa que se suele preguntar al final, y sin embargo a mí me interesa saberlo desde el principio. Claro, a mí me viene Sara Mesa, por decir a alguien así español, o Faulkner si me voy y tal, pero eso es como lo que a mí me ha venido, pero cuéntanos tú. Sí, bueno, la historia... Bueno, hubo una imagen hace muchos años, creo que hace como 10 años, una cosa de esta. Yo estuve de veraneo en Alhucemas, en mi ciudad natal, con mi pareja. Bueno, subimos una tarde de la playa y estábamos alojados en casa de mis padres. Y bueno, hay un baño, entonces nos turnamos para ducharse. Entonces, pues entró mi pareja a ducharse y yo me puse la tele en silencio y empecé a hacer zapping, así para matar el tiempo. Y con la tele silenciosa, ¿sabes? En silencio, pues vi una imagen de una... Pues creo que era es que todo es como... todo como envuelto en la niebla. Había una imagen como una mujer en una casa muy destartalada, en un ambiente, en una montaña, en un ambiente de niebla o algo así, y había un baúl, ¿no? Y la mujer estaba como muy dolorida, y justo cuando ya paré, o sea, para interesarme sobre la historia, salió mi pareja del baño y ya lo dejé. Con lo cual no sabía. No, ya está. Y lo rellenaste. No, y esto pasó hace más de 10 años. Entonces, y cuando terminé esta historia, esta imagen volvió. Bueno, un día volvió, le empecé un poco y ya se me olvidó también, y luego hasta que un día volvió muy insistentemente a ser muy obsesiva esa imagen, y dije, bueno, pero venga, voy a parar. A ver, entonces esta imagen vuelve, y no sé por qué vuelve a mí, es decir, por qué la estoy pensando, es porque hay una posible historia. Entonces dije, pues venga, voy a parar a ver pues empecé ya a pensar en ella seriamente, a ver como relleno, porque yo tenía como un pequeño germen, ¿no? O sea, que había visto en la tele, yo qué sé, 2-3 minutos, ¿no? Y dije, pues venga, voy a ambientarla, a ver qué hago con ella y tal, y empecé pues empecé a hacer listas, que es lo que hago yo cuando empiezo a obsesionarme con empiezo a hacer listas. Digo, pues sí, hasta ahora voy a hacer dieta estricta de lecturas y de películas y de series,
voy a ver cómo cuento esta historia y tal. Bueno, y tardé mucho, es verdad. O sea, hasta que encontré, digamos, el enfoque o la... sí, tardé mucho, bastante. O sea, 1 año y medio, casi 2. ¿Y qué películas y todo? Exacto, entonces, en las lecturas, entonces dije, listas de novelas que transcurren en la nieve. O sea, películas... Fargo y películas, sobre todo me interesaban las películas malas, o sea, es decir, que me interesaban las películas que no cuenten grandes historias, porque lo que más me interesaba era buscar ese ambiente, ¿no? O sea, porque las películas así buenas, que cuentan una buena historia, pues me atraen y me centro más en la historia que en la ambientación, entonces lo que más me interesaba era ambientarlas. Pero así, luego empecé a hacer 3 tipos de lecturas, es decir, pues las novelas sobre la nieve, pues había leído a Pamuk, a Jack London, que es para mí el que más me ayudó, los cuentos de Jack London, que más me ayudó, sobre todo Encender una hoguera, que fue un cuento que me ayudó mucho. Y luego hacer otro cuerpo, otra lista de las, digamos, sobre todo de poesía, de leer poesía escrita por mujeres relacionada con el cuerpo y el dolor, ¿no? Y eso sí que es verdad que encontré una antología que me acompañó, y además esa antología, yo le tengo mucho cariño, la antología se llama Rojo Dolor, poesía escrita por mujeres españolas, un subtítulo de este tipo, antologada por Ana Castro, y empezaba con Rosalía de Castro hasta poetas nacidas en los 90, ¿no? Y incluía 3 poemas por cada poeta, ¿no? Y había algunas que ya las tenía más o menos localizadas y leídas, como Paca Aguirre, o Pilar Adón, o no sé a quién, Ángeles Mora, por ejemplo, que ya las había leído, pero había otras que fue todo un descubrimiento. Entonces, bueno, pues con eso, como traía 3 poemas por cada autora, pues los leía por la mañana para empezar, ¿no? Para empezar el día. Y luego había otro cuerpo... Eso es como que te mete como en... Sí, y luego ya empecé a leerlas, y las que más me gustaban o las que más me interesaban, empecé a leerlas ya un poco más en grueso, sobre todo las que tenían ya publicadas sus poesías reunidas, ¿no? Como Ángeles Mora o Paca Aguirre, o bueno... Y luego la otra lista fue un poco el cuerpo, digamos, el cuerpo filosófico de la historia, ¿no? O sea, empecé ya a sumergirme un poco en la filosofía de la derrota, o la filosofía un poco del sufrimiento, a rastrear por ahí autores y autoras. Pero así como autores que sí que me sirvieron de fondo para estructurar la novela, Sara Mesa... en esta novela no, pero la tuve muy presente en la anterior novela. Como que un amor, o sea, como, bueno, no sé, como que tiene cierta... Sara Mesa tiene... Perdón. Tiene como esta cosa como también escenográfica que tienes tú, como de un Pero lugar... utiliza una cosa utiliza ella una cosa que a mí me gusta mucho, y he intentado hacer, pero no lo he conseguido, entonces lo he dejado. Y es, ella, por ejemplo, en Un amor, incluso en Familia, utiliza una tercera persona que casi es una primera persona. Sí. Y eso sí que cuando la leo, digo, hostia, ¿cómo ha conseguido esto? ¿No? O sea, me importaba un bledo la historia. No, pero, o sea, digo, ahora hablamos. Y entonces digo, ¿cómo ha hecho esto? ¿No? ¿Cómo ha conseguido esto? Y es de una pericia, de una maestría. Pero Faulkner, no, yo soy más de Hemingway. Faulkner hace unas digresiones, frases subordinadas. Yo, como vengo de la clase subordinada, prefiero no utilizar clases subordinadas. La verdad es o sea, y además por naturaleza soy disperso, y leyendo a Faulkner me disperso más. Necesito frases cortas, con puntos. Pero había 3, y hubo un momento en que dije, bueno, pues voy a ver la serie, pues El cuento de la criada. Sí. Porque había un poco así de frío, de nieve, por la historia en sí. Entonces, el primer capítulo, a los 20 minutos, recuerdo nítidamente que el primer capítulo empezaba con una voz en off. Sí.
Y esa voz me gustó mucho en la serie. Dije, no voy a ver la serie, voy a leer el libro, a ver si esa voz en off que me interesaba, y la encontré cuando... sí, cuando leí la novela dije, hostia, esta voz en off me gustaba, y además ya me cautivó el primer capítulo porque utilizaba frases muy cortas, frases cortas en el sentido de frases simples, predicado, o sea, sujeto, predicado y complemento, nada más, sin complicarse. Y ese tono que es el que buscaba. Pero hay autores que sí que me he basado en ellos, aparte de Arthur, diríamos un poco Cormac, sobre todo con su novela La carretera. Está, ¿cómo se llama? Kader Abdullah, no sé si te suena, es un autor iraní exiliado en Holanda y que escribe en neerlandés. Tiene una novela que me ayudó mucho que se llama El reflejo de las palabras. Luego, ¿qué más? Y Atik Rahimi con la piedra de la paciencia. Y situándome aquí, ya pues empecé, digamos, a picar piedra, ya está, me podía sentar y a trabajar. Bueno, que de cosas me apunto para estudiármelas yo, está muy guay. A ver, que sigo aquí con mi chuleta, que si no, no sé pensar. Las gafas. Vale. Vale. Antes de empezar con la estructura es como mi parte favorita, sí. Y donde yo creo que más vamos a hablar. Pero bueno, quería mirar un poco al paisaje. También por eso, o sea, aunque no seas de Faulkner por las frases subordinadas, a mí me venía por el paisaje que construyes. Que es como un paisaje mínimo, una cabaña con la contraventana rota desde la que se ve un árbol, la puerta sin cerrar del todo, un baúl, patatas cociéndose, afuera un arroyo y nieve, silencio, crujidos, eco, pasos de un gato, el oído se afila, o sea, nuestro oído se afila. La mujer camina medio arrastrada, el sonido del dolor en el silencio. Deberías cuidarte la garganta. Me gusta cómo borras casi todo para que se oiga lo que queda. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, fue un poco acierto-error. O sea, cuando escribía la primera página, empecé a diseñar la primera página, yo es verdad que si no me gusta el tono, no avanzo. Es decir, o sea, puedo avanzar con la historia en mi cabeza, pero en el texto prefiero no hacerlo porque considero que es contraproducente para mí. Entonces cuando ya di con el tono y dije, bueno, pues este tono ya me está convenciendo un poco, pues, y en esa primera página, la novela está escrita tal como se lee, ¿eh? O sea, no hay, bueno, excepto una parte. Y cuando diseñé la choza, digamos, la choza y tal, la situé, empecé a amueblar con cosas, frené y hice un croquis. Hice un croquis y esto lo leí en el curso de literatura europea que daba Nabokov en Cornell, cuando en su primera clase les daba a los estudiantes leer a Kafka. El primer ejercicio es dibujar la habitación de Kafka. Sí, entonces hice un croquis y dije, bueno, pues venga, vamos a ver. Si la colchoneta está aquí, ¿a cuántos pasos está? Estaba todo muy medido. ¿A cuántos pasos está el baúl y tal? En mi cabeza esa choza más o menos tenía sus metros y tal, que hay aquí, que hay... Entonces dije ya, pues venga. Y en las primeras páginas empezaba a hacer un narrador, digamos, ese narrador de tercera persona, que es un narrador en presente y es un narrador... Al principio me salió un narrador móvil. Es decir, que era un narrador que yo intuía o notaba que se movía a la hora de escribir. Entonces, y eso no me convencía, entonces lo fijé. Entonces, encima para mí mi narrador estaba donde la colchoneta, arriba del todo, y desde ahí veía. Y lo puse en esa... Y intenté todo lo posible que no se moviera de ahí, incluso cuando, por ejemplo,
la mujer sale de la choza, Sí, sí, sí. el narrador se queda dentro. Claro, Se queda sí, de dentro. eso hablamos. Sí, se queda dentro. Y cuando hallé esto, que fue todo un acontecimiento, en plan, venga, hoy dejo de escribir, ya con esto es tal, ya me voy a tomar un vino porque creo que... Y después vino ya un poquito después, digamos, no sé, 4 días o 5 días después, la decisión, bueno, pues si este narrador está aquí en la choza, ¿cómo describo todo lo demás? Pues entonces ya se me ocurrió, que fue todo un momento de euforia, de pues voy a intentar describir lo que pasa fuera de la choza a través de la experiencia acústica o la experiencia sonora, ¿no? Todo lo que pasa fuera de la choza, quitando 3-4 cosas que se ven por el hueco de la ventana, lo que pasa fuera, toda la información de que pasa fuera tiene que ser transmitida a través del sonido, y ahí empecé a hacer listas, otras listas de pues adjetivos y sustantivos que nos remitan a lo sonoro, ¿no? Empezar a hacer listas y a molestar a amigos y amigas, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el sonido que hace un gato? ¿Cuál es y tal, no sé qué? O sea, ¿cuál es pues un sonido para orinar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pongo pis, porque, pero esa palabra me costó casi 2 semanas convencerme, porque yo digo, ¿cuál es el sonido de orinar? Es que es pis. Sí, y luego, o sea, de estas cosas, avatares de tal, cuando digo, es que pis me parecía muy cursi, me parecía muy infantil, pero cuando la busqué en el diario tenía onomatopeya de orinar, pis. Digo, pues ya está. Sí. Bueno, no sé, es que me podría pasar mucho rato hablando dispara, contigo sobre el momento espacios y todo esto. Yo te agradezco mucho leyéndolo, que esto funcionara así. O sea, yo cuando escribo sé exactamente por dónde entrar. O sea, sí, yo el espacio lo tengo clarísimo siempre. Sí. O sea, Yo también, yo sé, por ejemplo, he calculado cuántos pasos hay pues de la colchoneta a la hoguera, de la hoguera a la ventana, esto. Y esto también lo señala, en las apostillas al nombre de la rosa, de Umberto Eco. Umberto Eco, cuando John Giacomo llevó la novela al cine, cuando hizo la película, por ejemplo, Guillermo de Baskerville y Azzo, cuando caminan, por ejemplo, desde las cuadras o desde la cocina hasta la torre, hay un diálogo, van hablando. El diálogo está calculado. Está calculado, Claro. y John Giacomo le dijo, se lo preguntó a Eco, y esto lo cuenta Eco en su libro, porque como esto que estaba, le decía Eco que él salía de casa y paseaba cuando escribía el diálogo de los dos, de Azzo y Baskerville, y sabía que tenía que caminar un rato, entonces salía y hacía el ejercicio en la calle para ver si el diálogo excedía o se quedaba corto. O sea, era todo cronometrado. Claro. Pues sí, se nota y da gusto. Yo hay algunas veces que hasta voy moviendo tabiques mientras voy escribiendo. O sea, bueno, lo mío ya es como la obsesión absoluta. Bueno, lo que contaba antes, que al principio del todo no sabemos mucho de la mujer, y que me parecía importante hablar de coordenadas, porque al principio no entiendes nada, o sea, parece como que te levantas... Sí, hay una desubicación total. Sí. Que eso me gusta. Te decía esto como de la mujer embarazada, que al principio no se sabe e incluso piensas que es una mujer mayor porque se habla mucho de los dolores. Y entonces, claro, inmediatamente te viene una mujer como mayor. Luego te das cuenta de que no es mayor, que tiene dolores. Y bueno, me encanta cómo generas como toda esa especie como de no entender, que decía al principio, con esa mirada estrábica, con la repetición, la lluvia que gotea. No sé si quieres contarme algo más de esto o si vamos. No, la lluvia, luego esas gotas de lluvia, que son estos momentos así, otro momento en que haces un pequeño hallazgo. Yo cuando hago pequeños hallazgos y me convencen, independientemente de si son buenos o malos, cuando me convencen a mí ya dejo de trabajar ese día, digo, porque
porque luego tengo la sensación de que los estropeo, digo, pues vuelvo a... Y cuando ya tomé, o sea, he ido tomando decisiones, y la otra decisión así fundamental de la novela es despojarla de nombres propios, despojarla de referencias, digamos, nítidas, tanto espaciales como temporales. Y les dije, y si no hay referencias temporales nítidas, ¿cómo calculo el tiempo aquí, no? ¿Cómo calculo? Y había una novela que es la de La piedra de la paciencia, de Atik Rahimi, en que él utiliza un recurso que me ha gustado mucho, utiliza un recurso en que se cuenta, la mujer utiliza un rosario y pasa las cuentas del rosario, y eso lo utiliza como termómetro, como un cronómetro del tiempo. Y dijo, pues necesito una cosa como esta. Entonces se me ocurrió lo de las gotas, ¿no? Lo de las gotas, y con el goteo se va contando el tiempo, ¿no? O sea, cuando di con esto, porque es un recurso, cuando di con ello, pues una felicidad absoluta, porque ya intuía de que va a ser un recurso que va a acompañar y va a poblar toda la novela, ¿no? Jo, qué guay saber esto. Me encanta. Me encanta porque, bueno, pues eso, como que en la ciudad nos movemos con el tiempo del reloj, pero Sí, esto es un lugar en la nada, claro. Igual que la naturaleza, un árbol no se mide por el tiempo de un reloj, se mide por otro tipo de tiempos, y como que hayas diseñado esto me parece como muy guay. Bueno, venimos a la estructura, que es mi parte favorita. Y la mía también, ¿eh? Y aquí es donde entiendo por qué has querido que te presente yo. Sí, es verdad, sí. Sí, bueno, su novela hay que leerla, se llama... Voy a hacer un poco de Yo te dejo para que sea amiga mía, y es una novela deliciosa, no voy a contar gran cosa, pero con una estructura maravillosa, donde entrecruza el presente, el pasado, la primera persona, la tercera persona, además una prosa deliciosa. Bueno, pues ¿Ah? ¿Cómo se titula? amiga mía. Gracias. Hola, sí, ha vuelto. Pues eso que me está atribuyendo a mí es lo que hace él en esta novela. Y entonces ahí es donde entendí, de pronto, porque claro, me lo estoy leyendo, es como una novela oscura. Digo, pero ¿dónde está? O sea, como que al principio no entendía por qué él pensaba que... Digo, bueno, tienes que leer más, ¿no? Me lo leí muy rápido, porque hay una cosa en la que también se parece a la estructura que yo he seguido, y es como que la línea sobre la que nos montamos para seguir la novela tiene un estilo thriller, entre comillas, porque tú necesitas saber por qué esta mujer está donde está, cómo ha llegado a estar en este lugar, en esta cabaña, pasando un frío, embarazada, muy embarazada, con dolores, teniendo que salir a por agua, tal. Entonces, como que en lo primero que nos apoyamos o que nos cruzamos era en esta especie como de línea de thriller, y entonces para sujetarlo hace este juego que justo yo también hago, que es el de ir del presente, además el presente tira del pasado, al pasado. Entonces, desde el presente, él te va contando de una manera absolutamente descriptiva. Tú no tienes, o sea... Bueno, eso sí, tuve con esa voz, que es una voz muy teatral también. Sí. O sea, yo soy... O sea, esto no sé si habla bien de mí, pero soy más lector de teatro que espectador de teatro. O sea, me gusta leer teatro, y necesitaba, ya que cuando ya tomé la decisión de la choza y tal, y la mueblé, dije, pues necesito que la voz sea una voz descriptiva, contadora, que no. Entonces puse un folio enfrente del escritorio, es decir, solo descripción, nada de reflexión. Sí. O sea, y cada vez que metía alguna reflexión, o sea, levantaba la cabeza, veía ese cartel y la volvía a leer y la tachaba. Y es verdad que dejé un poco de reflexión a la mujer, ¿no? A la mujer en su parte, digamos, en su parte de monólogo o de diálogo, es ella la que más o menos se reflexiona un poco. Bueno, lo voy a leer porque está más bonito como lo he escrito que como lo voy a decir, yo creo. Bueno, tenía aquí contado que nos subimos como en esa especie de línea, que estamos en un lugar
pequeño en mitad de la nada, y esa nada blanca de nieve hace que sea un presente claustrofóbico porque ella está embarazadísima en una cabaña con frío, pero está sola, sin nadie, en una repetición que también funciona como si rebotara el tiempo en las paredes como el eco. Es una reverberación, sí. Exacto. Y los pequeños acontecimientos, que son visitas animales o humanas, resultan amenazantes. O sea, es que dices, bueno, ¿cómo acaba esta mujer aquí? El libro tiene pues ese punto de thriller porque los lectores estamos queriendo salir de esas 4 paredes para entender por qué ella llega a esta situación. Y así nos subimos en esta historia. Para entender, o sea, para llegar a esas gafas que corrijan la mirada estrábica, ¿no? De los ecos. Bueno, por otro lado, están los 2 tiempos alternados que os comentaba. Está el presente que transcurre en la cabaña y el pasado que nos va contando poco a poco cómo ha llegado hasta ahí. Pero además el presente lo cuenta con una voz externa, una tercera persona que describe, que es lo que estabas comentando tú, que me estabas diciendo de dónde sale esta voz, pero yo te quería decir, cuando has dicho esto que dices que consigue Sara Mesa, sí, esa tercera persona casi primera, sí. Yo te digo que a mí, aunque no sé por qué tengo esto, sí, ya no funciona, pero bueno, el caso es que se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que Creo que es para eso. bueno, el caso es que a mí me pasaba con la novela que por un lado parece que habla la casa, además la cabaña. O sea, como yo digo, ¿quién habla aquí? Son los ecos, son esa especie de oído afilado de lo que es el no habla. O sea, el sonido de lo que... Y además, yo sí que noté lo de la perspectiva desde la casa. O sea, no sabía que estaba colocada en ese punto que tú colocaste, pero sí que noto que no hay afuera desde esa voz. O sea, que la afuera es casi lo que se asoma cuando se abre la puerta. No cuenta cómo va el río a coger agua, no cuenta eso. Cuenta lo que se vería desde dentro de la casa, que eso me alucina, que está súper bien hecho. Pero sí que para mí, como interpretación personal y como tal, para mí también había un punto de ser ella. Porque es como ser ella, ser ella fuera de sí. Y me interesa que... Bueno, dale, y ahora te... Sí, sigo. bueno, sí. Sería un tercer nivel, porque habrá que contar que la embarazada le está hablando a su bebé en primera persona. En primera persona está en la tripa, y ella, o sea, y su bebé está enclaustrado en un cuerpo, y ella busca otro cuerpo que es la chota, ¿no? O sea, es como un meta, no sé cómo llamarlo, pero bueno, sí. Sí, metavientre. Exacto, sí. O metahabitación, o meta búsqueda de lugar, ¿no? Sí, y eso, yo creo que esa cuando, o sea, la verdad es que no tendría que hacer mucha memoria o incluso inventármela. No sabría cómo llegué, o sea, de forma racional a tomar esas decisiones, pero cuando ya estaba, cuando la cosa ya estaba, se ordenó en mi cabeza la historia ya empezó a adquirir y adquirir entidad, ¿no? Ya sabía más o menos a dónde tenía que ir. O sea, hay una cuestión en arquitectura como de proporción, de escala que se estudia, pero hay otra cosa que se siente. Quiero decir, tú en una escalera, supuestamente el rellano tiene que medir como mínimo el ancho de la escalera. Yo eso no necesito medirlo, yo lo siento. Pero eso creo que todas las personas lo sentimos. Sí, entonces como que creo que hay veces que sí, que tú puedes saber de la teoría y entonces hacerlo, o puedes como ir avanzando y decir, bueno, hasta que no suene todo esto de esta manera armónica que tengo. Exacto, que tengo es que tiene una armonía propia. Ahora ya va, es que no va. Espera, como hay una coherencia y una armonía propia, que el propio texto, una vez que vas avanzando, te va colocando. Sí, sí, efectivamente, el pasado lo cuenta en primera persona y nos enteramos porque se lo está contando a su hija, que está en el vientre. Está como contándole la historia, que es una historia bastante trágica. Pero ahí es el momento que yo tengo aquí escrito como que el eco se enfoca, toma una subjetividad, se hace casa, que tiene que ver con esto del vientre.
se acomoda en una primera persona que es la de ella, una mujer sin nombre y acallada entre todo lo que ocurre. Le cuenta a su hija en su vientre, nos cuenta a nosotras la historia. Y ahí aparece su vida de antes, en una casa con la familia, en un espacio más claustrofóbico y angustiante que la cabaña en la nieve, solo edulcorado por el personaje de la tía, que sería como la propia protagonista acunando a su hija en el vientre. La única voz cariñosa hacia la protagonista en toda la historia. Sí, sí. La única voz hogar hacia ella. No sé si te quieres contar un poco sobre eso. No, el personaje de la tía es un personaje que me gusta mucho. Es un personaje, desde el punto de vista ético y moral, es un personaje conflictivo, sí, muy conflictivo, porque toma... yo la entiendo, empatizo con ella, sí, pero también la cuestiono, o sea, y me interesaba las decisiones... porque la historia de la protagonista yo creo que es una historia sencilla y lineal, es decir, es muy difícil no empatizar con ella. No tiene gran ambigüedad moral, ¿no? Porque es una, sí, o sea, está atravesada. Pero la de la tía sí. La de la tía sí. Y... Cuéntales un poco, no, sin hacerles spoiler, muy poquito. Para que bueno, la tía, por una serie de avatares, la abandona. Y podemos llegar a entender por qué la abandona, pero también la podemos condenar de por qué la abandona, ¿no? Sí. Y esa ambigüedad necesitaba ponerla en una situación de que esa tía toma una decisión muy difícil, pero a su vez casi una decisión sanadora para ella, ¿no? Y esa más o menos pone de relieve que hay que primar uno mismo o al otro. Y toda esta, pues me interesaba dejar esta cuestión, digamos, moral muy en el aire para que, las lectoras y los lectores tomen partido, ¿no? sobre el personaje de la tía. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Sí. Sí. O sea, para que os hagáis a la idea, ella está en una casa de la que huye. O sea, imaginaros, y huye en esas circunstancias, imaginaros cómo tendría que ser. Y tienes al personaje amable, que es la que la cuida, que es la tía, que la realidad es que tampoco puede soportar ese ambiente. Entonces es como que la quiere cuidar, pero también tampoco lo puede soportar. Entonces... Bueno, ahí te das cuenta de que la protagonista pues no es la señora mayor que te habías imaginado en la primera página, sino que en realidad es muy joven. Sí. Bueno, y entonces pues es verdad que la tía dices, te entiendo, pero... Sí, claro, sí. Bueno, y esa es que no sé, me pareció que la tía toma una decisión muy... que se toma a diario, ¿no? Porque la historia de la tía, incluso la historia de la protagonista, es una historia tan vieja que... Se nos ha ido, se nos ha vuelto a ir. Es una historia tan vieja, pero es una historia tan actual, porque creo que se repite a diario, ¿no? Sí. A ver. A lo mejor soy yo, cada vez que me lo dan. Otra vez no va, entonces es como atrezzo raro, ¿no? Bueno, lo que... Yo tengo un mogollón de preguntas más. Se nos ha ido otra vez. Ana, no sé... pero voy a hablar ahora, o voy a introducir... Un poco del contenido, ¿no? La forma. Vale, sí. ¿O qué te apetece a ti hablar? No. Yo decía como que me gustaría como que os leyera un poco, para que veáis el estilo, porque una parte preciosa es su manera de escribir. A mí personalmente me parece que la construcción en tercera es muy particular, aparte de que es lírica y tal, y no sé si querrías leer. Bueno, esa parte sí que fue consciente, esa parte, digamos, es que no sé si llamarla lírica, la verdad. Porque la lírica, me trae conflictos, me trae conflictos, digamos, filosóficos. Pero sí que hay una aproximación poética en esa parte de la tercera persona. Primero porque fue una decisión para contrarrestar. La historia es una historia cruda, hay mucha violencia, y era contrarrestar la fuerza de la violencia, contrarrestarla con la forma de la poesía, ¿no? Sí. Y también porque yo entiendo que la poesía como lenguaje no se trata
de decir las cosas, no se trata de confitis, de decir cosas bonitas. No, pero el sí lenguaje poético, al fin y al cabo, es un lenguaje contra el poder de la violencia, el poder de la, yo qué sé, de la injusticia, de la indignidad, ¿no? Y necesitaba traer un poco ese lenguaje poético para describir desde la poesía esa violencia. Y ese contraste me interesaba. Sí. Igual es más la palabra. Desde luego tiene como un ritmo muy concreto. Sí, bueno, la musicalidad. Es verdad Sí. que yo, es verdad que yo me fío mucho. Sí, a mí, o sea, yo sé que escribo poco, pero si la cosa no me suena bien, la música para mí es todo. Es decir, o sea, un texto me tiene que convencer primero. Y estoy aquí como haciendo. Sí, está haciendo aquí. La reforma, ¿no? Sí, total. Y un texto me tiene que convencer musicalmente, para empezar. O sea, y luego, una vez que me convence la música, ya lo pueblo de contenido, lo pueblo de sentido, ¿no? Pero la música para mí es fundamental. O sea, un texto se tiene que sonar. Y es verdad que también, habrá que decir que yo venía, o sea, en la anterior novela, El invierno de los coligueros, era una novela donde trabajé mucho el sentido del olfato, era una novela muy olfativa, y aquí cuando ya tomé toda la decisión de que el sonido va a ser importante, o sea, lo acústico va a ser importante, dije, venga, pues la totalidad, quitando 3 o 4, la totalidad de las metáforas son metáforas relacionadas con el sonido. Entonces empecé a buscar, a ver cómo. O sea, entonces casi todas las metáforas, incluso las relacionadas con el amor y el deseo y el placer, o las relacionadas con el dolor, el sufrimiento y la violencia, todas esas metáforas tienen una construcción acústica o remiten a algo sonoro, ¿no? Que yo insisto en que quiero que leas algo. O sea, venga. decías tú lo de la parte como de los animales, yo la tenía No, también. pero tú creo que has dicho la página 21, Yo tengo un No, montón, ¿eh? O sea, yo bueno, aquí tengo, mira, la... tengo las páginas dobladas y luego la parte que no tiene páginas dobladas es porque No, está la 21, subrayado. venga, Que la revisaste y te gustó. Sí, dije, mira, no había Mira, pensado ves, en pero ella. tengo pues, corazones aquí sí, puestos, yo había la tía subrayada, ¿sabes? O sea, en plan... Estoy mirando el libro, me entra taquicardia porque como no subrayo los libros. Pues yo los machaco, soy una destructora, ¿no? Pero yo te vale, sí. Pues empezamos por aquí. En función de cómo... Bueno, hasta aquí, a ver. Pues venga. Las rodillas crujen, el peso no perdona, no da tregua. Lo averigua cada mañana cuando se atusa el cabello, descubre el espanto entre los dedos. 7 meses de asombro, de pérdida paulatina, tenaz, tanto que el ritual de desenredarse los mechones cada semana es un vago recuerdo. Tiene los tobillos hinchados, evita mirárselos, rigidez de espalda, bloqueo en la columna vertebral, siente chispas de dolor en cada pisada, lo nota al calzarse, primero el pie derecho con destreza, luego el izquierdo con torpeza, percibe el roce de las uñas, los zapatos aprietan por la punta y por el talón, 5 pasos hacia adelante para asomar la cabeza por el hueco de la persiana rota, le sobreviene la flojera de piernas, se apoya en la pared, la altitud de la montaña tampoco ayuda. En el umbral de la puerta inhala la humedad de la mañana, ensancha los pulmones, se enjuga las gotitas de la nariz con las mangas, parte del jersey y parte del abrigo. Jersey de punto, morado de cuello alto, mira lentamente al vacío inmóvil, el vacío no le devuelve la cortesía, otea el colorido del paisaje, las cumbres calizas, el rojo de las accidentales alturas, desde la vaporosa niebla hasta el sol. La imponente extensión en descenso le sobrecoge el corazón. Alarga la mano con la ilusión de acariciar un manto intangible de tonos verdes y ocres. Verde menta, ocre algarrobo, verde manzana, ocre oro, verde suculenta, ocre bellota, verde olivo, ocre carne, verde pasto, ocre pardo, verde aguamarina, ocre terracota. Una gama primitiva se despliega hasta donde llega la vista, en la última frontera del horizonte. Los pinos cimbrean como péndulos desorientados. El follaje de encinas y sabinas y arces danza a orillas de un sendero cuyos meandros se pierden en ninguna parte. Y sin embargo, la condujo
hasta la choza. Bueno, no sé si veis aquí como toda esta parte como que a mí me ha cautivado como del ritmo que tiene, todos los colores, toda... Bueno, es que esta parte como de los verdes, bueno, esto, bueno, no sé, yo lo tengo aquí como subrayado, como que me fascinó. Luego tiene como los momentos que os cuento como que sale de la choza y son pasos, gemidos, resuellos. O sea, esos son sus exteriores. Sí, sí. O sea, sí. Sí, son... Sí, así, bueno, es que eso luego ya dije, pues venga, voy a hacer lo mínimo posible y buscar palabras que tengan que ver con el sonido, ¿no? Es verdad que me costó mucho encontrarlas y que diera coherencia a todo esto. Luego hay una parte donde fuera de la choza, luego hay una alegoría que se repite, que es muy repetitiva, luego es verdad que como se dice, la novela tiene estribillo, ¿no? O sea, Sí. por el hueco de la persiana rota, Sí. luego como pidiendo perdón, y luego fuera de la choza, coma, y cambia o sea, fuera de la choza la simbiosis, sí, fuera de la choza el cedro, la relación del cedro que está fuera, pues hace como de espejo, ¿no? Hace como de espejo donde el cedro intenta desde su entidad como árbol absorber y explicar lo que pasa dentro de la choza, ¿no? Sí. Luego, bueno, voy a mirar a ver cómo vamos de tiempo, porque creo que vamos ya 52. Bueno, pues ya podemos Pues yo tengo más cosas, pero me gustaría como abrir, no sé si tenéis alguna pregunta, os apetece comentar algo. Siempre este momento siempre da cosilla, pero yo os animo a preguntar, no sé, ya que tenéis aquí a Mohamed y mira, aquí te paso el micro. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho para sacar esta lectura, amiga mía. Es una novela, acabo de escuchar que hay una base y una estructura y un espacio y lenguaje que me convence mucho. Pero detrás de esto podemos hablar de algunos conceptos filosóficos donde se basa vuestra mirada como escritor. Sí. Espera, que voy a poner. Sí. Muchas gracias. Bueno, hay en realidad la novela transita por la búsqueda, o sea, creo que la idea fundamental de la novela es muy sencilla, tenemos que contarnos nuestra historia y contarla a nosotros mismos y a los demás, aunque los demás no nos escuchen. Esta es la gran reflexión. Y esto me viene un poco del mito, para contextualizar, me viene un poco del mito de Casandra. No sé si os suena el mito de Casandra. Bueno, Casandra es la hermana de Héctor en la Ilíada, la hermana de Héctor de París, y era sacerdotisa del templo de Apolo, y Apolo se enamora de ella. Bien. Y cuando Apolo se enamora de ella, le propone pues tener sexo, una noche de amor y tal, y Casandra accede, pero pidiendo a Apolo el don de la profecía, ¿no? Pues Apolo le otorga el don de la profecía, pero Casandra todavía no ha ocurrido. Entonces cuando Apolo le exige esa noche de amor que la prometió, Casandra cambia de idea. Y Apolo, que ahí viene la parte que más me encanta de este pasaje, le escupe en la boca y la maldice, y la maldición consiste en no despojarla, quitarle el don de la profecía. Le deja el don de la profecía, pero le quita la capacidad de que la vayan a creer. Entonces Casandra, que es una de las primeras en que ve la treta del caballo de Troya y ve a Troya arder,
con su don de profecía y va corriendo por ahí contándolo y nadie la cree, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que además todas las mujeres en la historia que es muy larga, siempre han sido un poquito o mucho, tienen mucho de Cassandra, porque hasta estos últimos, digamos, a mitad de siglo. Y esta reflexión de, aún contando tu historia y no te crean, o sea, y es un run que lleva conmigo mucho tiempo, y digo, para cómo amueldo esto y cómo le encuentro una historia para poder almoldar todo esto. Sí. O sea, el mito de Cassandra, hay detrás. Y es verdad que luego encontré una novela que le había leído, pero la volví a leer para articular esta, que es la novela Cassandra de Christa Wolf. Christa Wolf es una escritora alemana que en su novela Cassandra le da voz a Cassandra, y Cassandra es la que cuenta la historia, ¿no? Y además es una novela que me ha encantado y me gusta mucho porque Christa Wolf hace que Cassandra se arrepienta de haber querido el don de la profecía, porque ese don, al tener el don de la profecía, le ha privado de un uso, digamos, autónomo y independiente de su propia voz, ¿no? Porque ella ya no puede contar su historia, porque nadie la va a creer, ¿no? Pero tiene el don de la profecía, es decir, puede ver el futuro, pero contando el futuro nadie la va a creer. Y digamos, este dilema o este conflicto me interesaba muchísimo. Sí, a mí me... ¿Me he soltado un rollo? No, que a mí me fascina, porque claro, o sea, a mí entiendo el porqué, que me siento como muy honrada de que hayas pensado que yo te podía presentar, pues en las similitudes de por qué elegimos estructuras similares. Pero el por qué yo lo elegí no tiene nada que ver con el por qué tú lo elegiste. O sea, pero yo leyendo tu novela he percibido un poco eso. He percibido que hay una... Bueno, o sea, cuando en tu novela Celia interpela a Marina, no la interpela ni siquiera para una búsqueda del perdón ni para eso, interpretar por la necesidad de contar su historia, claro. ¿No? Sí, y eso sí que está... Esto se lo escuché a Alessandro Barico, que él lo dice muy bien, o sea, dice que como un atributo humano, el ser humano, de que es ser humano, cuando es incapaz de nombrar algo, es decir, cuando es incapaz de decir esto es esto, pues lo hace a través de contando historias, ¿no? Entonces se inventa toda una historia para poder un poco acorralar aquello que es incapaz de nombrar, ¿no? Sí, decía Samantha Schweblin, como que ella lo que siempre está buscando es una emoción muy concreta. Sí. Entonces, pues esa emoción pues le lleva a dibujar como un arco, y ese arco está lleno de cosas, de ingredientes que te llevan a contar esa emoción concreta. No vale tristeza, no vale alegría. Claro, es que, no. es que es insuficiente. Claro. Es insuficiente. O sea yo en esta novela la podrían tachar de una novela sobre la violencia o sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Que sí hay de eso, pero es insuficiente para mí. Sí. O sea, porque es algo sobre algo más que ni yo sé lo que es, pero es algo más que exige toda una historia para poder aproximarse a ello, ¿no? O sea, hay una cosa también en la novela que, a pesar de que cuando está la mujer está hablando, está contándole la historia al bebé que lleva dentro, a pesar de que la historia sea terrible, hay una parte como de confort en el hecho de que tenga voz y pueda hablar y pueda contar. O sea, que a mí eso me parecía que era un poco tu novela. O sea, como que hay como, pues eso, todos esos ecos, que podría ser todo lo que los demás cuentan, todo lo que tú no puedes contar, lo que te rebota, lo que no te creen, lo que, no sé, tu subjetividad extraída y contada desde fuera. Y en ese momento es el único momento en el que ella es ella.
O sea, tiene un yo. Y eso es muy bonito y muy... y poderoso, ¿no? Y poderoso porque te sitúa, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las, digamos, facultades del arte, ¿no? Es cuando subjetiviza tu experiencia y te da herramientas para aprender el yo que alberga esa experiencia, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las grandes experiencias emancipadoras que nos puede ofrecer el arte. Bueno, gracias por la charla, la verdad es que me apetece leerte un montón. Yo quería preguntarte por tu proceso de escritura. Creo que es George Martin el que diferencia entre los escritores, los jardineros y los arquitectos, ¿no? Los jardineros son los que van descubriendo la historia según van escribiéndola y, bueno, pues no saben nada. Bueno, siempre hay un poco de arquitecto en el jardinero y al revés. Pero parece que tú eres totalmente arquitecto, ¿no? Tienes que pensar en todo antes de ponerte a escribir. ¿Cuál es tu proceso y cómo avanzas? Porque claro, tienes que tener todo clarísimo. No, es verdad, sí soy un poco obsesivo a la hora de trabajar, pero sí que yo creo que es un hándicap para mí, porque escribo muy poco. O sea, yo he escrito una novela de 80 folios en 4 años. O sea, no soy nada rentable. Sí, pero es decir, la historia me tiene que ir creciendo dentro de mí y sentarme un poco cuando me siente a trabajar. Si yo en la primera, digamos, el primer párrafo o la primera página no me convence, no avanzo. O sea, no puedo ir anotando en mi cabeza. Yo tengo buena memoria, así que no apunto mucho. Pero en la primera página donde hay una voz que ya me puede... porque luego lo hago por temor a frustrarme. Es decir, sería para mí mucha frustración avanzar mucho y luego dejar. Necesito estar muy seguro para poder y luego para poder tener un tiempo, porque cuando doy con la voz y ya más o menos arranco, ya tengo en mente cuánto voy a tardar, es decir, cuándo voy a tardar escribiendo la novela, porque ya la intuyo se va a hacer larga, se va a tener 200 páginas, y eso ya empiezo a hacer otra lista, sacar calendario, pues venga. Y en función también de si escribo pues una página y media, digo, pues esta es la medida. O sea, mañana tengo que escribir página y media, ¿no? O sea, y eso empiezo a hacer calendarios, pues venga y tal, empiezo a llamar a los amigos, a congelar, ahora estoy ocupado, congelo la agenda y tal, no sé qué. Y porque no aguanto y porque me conozco, hay muchos estímulos a mi alrededor y si no lo hago así, o sea, yo no soy incapaz de escribir a cachos, o sea, escribir un poco aquí y luego tengo que dedicar 3 meses y cerrar todo y concentrar toda mi vida y todo lo que pasa alrededor acaba dentro de la novela y dedicarme en pleno esos 3 meses, ¿no? Y fumo como un carretero en esos 3 meses, y me hago autopromesas que me engaño, digo, no, pues ahora puedes, me digo, Mohamed, tú ahora puedes fumar lo que tú quieras, cuando termine la novela lo dejas. Mentira, pero... Y todo eso pasa en poco tiempo, porque esta novela en realidad la redacté en 3 meses, es verdad que la corregí 1 año, o sea, le dedico 1 año de corrección, pero en 3 meses ya tenía un manuscrito. Y fue 3 meses como de dedicación absoluta. Y si no hago así, sé que soy incapaz de hacerlo de otra forma. O sea, yo puedo aportar algo más con esto de que las palabras se nos quedan como escasas. Ni los arquitectos pensamos así, ni los jardineros piensan así. O sea, creo que es Martin. O sea, yo no hago las listas que hace él, yo no empiezo por el principio y acabo por el final. Yo soy arquitecta, pienso, o sea, entiendo el espacio seguramente mejor que otras personas que no han estudiado eso, pero eso no significa que mi proceso creativo sea
O sea, creo que los procesos creativos son muy personales. Entonces, yo de hecho en la carrera, pues nos ponían el mismo proyecto, tengo que hacer una biblioteca, no sé qué, y decías, ostras, todo el mundo va a hacer lo mismo que yo. No había ni un solo proyecto igual que el tuyo. Y los procesos de creación de cada persona eran muy diferentes. Tenía una pareja que, por ejemplo, pensaba 50 y te las dibujaba, 50 posibilidades. Como los ejercicios de... Un poco como tú, lista, sí que era muy sistemático. Yo nunca he sido así. Entonces, como que hay que abrazar como la manera en la que a ti te llega y tampoco forzar. O sea, el que es más jardinero, pues de vez en cuando saber que te tienes que meter en el redil. El que es más arquitecto, pues saber que dentro de una estructura todo va a ir como... Sí, desde luego, desde luego. No, pero y esa es mi forma de controlarme, o sea, no... porque si no, si yo casi estoy seguro, si no lo hago así, no lo haría, ¿no? Pues... ¿Ya está? Genial. Podemos ir cerrando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y he aprendido un montón. Espero que os haya gustado la charla y muchas gracias. Y nada, gracias. Y creo que hay un vino ahí, gracias a la librería. Muchísimas gracias. Muchas gracias.